Queridos hermanos y hermanas en la fe, hoy quiero hablarles sobre una de las doctrinas más debatidas y, a menudo, malinterpretadas, la expiación limitada. Este es un tema profundo, pero no debemos olvidar que la gracia de Dios es suficiente para todos aquellos que creen en Él. La Biblia nos enseña que la muerte de Cristo en la cruz no fue un sacrificio indiscriminado, sino un acto de amor y redención específicamente para aquellos que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto no significa que su amor sea limitado, sino que su plan es perfecto y soberano. En medio de nuestras dudas, recordemos que Dios es justo y misericordioso, y Él conoce a los suyos. Por eso, los animo a perseverar en la fe, a confiar plenamente en la gracia del Señor y a descansar en su promesa eterna. Dios nunca abandona a sus hijos, y su fidelidad es nuestra fortaleza. Que su paz y su amor nos guíen siempre. Pastor Miguel Núñez, qué mensaje tan profundo y lleno de verdad. Su enseñanza sobre la expiación limitada nos ayuda a comprender mejor la soberanía y el amor perfecto de Dios. Su manera de explicar con claridad y pasión nos inspira a confiar más en la gracia del Señor y a perseverar en la fe. Es un verdadero regalo escuchar palabras que edifican y fortalecen el espíritu. Gracias por recordarnos que Dios nunca nos abandona y que su plan es perfecto. Que el Señor siga bendiciéndolo y usándolo poderosamente para llevar su verdad al mundo. Dios lo bendiga. Y esta noche yo voy a enseñar la doctrina más espinosa de todas ellas. De manera que yo le voy a pedir que antes de usted tirarme piedras, pensar eso no puede ser, ¿cómo va a ser? Yo nunca he visto eso en la Biblia. Usted se queda ahí tranquilito, escuche, lea todos los pasajes bíblicos y luego cuando usted tenga objeciones, o al final, o la semana que viene, que prometí que iba a estar aquí a las 7:15, usted traiga todas sus objeciones. Pero si no espero y comienzo a levantar barreras, no voy a poder entender. Nosotros hablamos en la primera clase de una palabra que en inglés se conoce como tulip, nombre de una flor, tulipán, para resumir 5 de las 10 doctrinas de las que estamos hablando. La primera T, total depravity o depravación total, ya la cubrimos. El hombre está afectado por el pecado en todas sus facultades, sus emociones, sus sentimientos, su mente, su corazón, su voluntad, todo. Eso es lo que implica la depravación total. La lección inmerecida no la pude dar, la dio el pastor Chacho, estuvo enfermo, pero es básicamente que Dios elige a los individuos desde antes de la fundación del mundo y no tiene nada que ver con ninguna condición de mejor o peor en nadie, sino con la voluntad soberana y su sabiduría inescrutable que conoce razones que nosotros no conocemos. Elección incondicional. Entonces ahí está la T y está la U, que es unconditional, incondicional elección. La tercera era la L. Pero como es la doctrina que es expiación limitada, en inglés limited atonement. Pero como esa era la más espinosa, yo la brinqué a propósito. Hice gracia irresistible, porque yo creo que ahora usted puede entender, digerir mejor esta otra. Vamos a definir atonement y vamos a definir limitada. Pero, bueno, antes de yo definir lo que es expiación limitada, yo voy a avanzar, porque yo sé que si lo hago ahora voy a encontrar problemas. La expiación, ¿qué es? Básicamente hace referencia a la muerte de Cristo y al pago de mis pecados. En la cruz, Cristo expió mi pecado, me perdonó. ¿Y cómo lo hizo? Ofreciéndose como un cordero expiatorio, como dicen aquí en la calle a veces, un chivo expiatorio, un cordero expiatorio que paga las consecuencias de mi pecado. Entonces Cristo va a la cruz y ahí Él hace expiación. Expiación implica que Él tomó mis pecados y ahí me perdona. Entonces tiene que ver la expiación con la muerte de Cristo. Entonces en esa cruz la justicia de Dios fue cumplida, satisfecha. Cuando la justicia de Dios fue satisfecha, Dios reconcilia consigo mismo para todos aquellos que iban a ser redimidos. Nota como yo lo dije. Dios reconcilia, justifica en la cruz, no a toda la humanidad, sino a todos aquellos que iban a ser redimidos. Y como explicamos el domingo pasado, la obediencia de Cristo a lo largo de su vida acumuló los méritos necesarios
con el cumplimiento de la ley que Dios ahora puede considerar cargados a mi favor, como si yo hubiese vivido su vida cuando me arrepiento, y la cruz, su muerte, perdona mi pecado. Entonces, esas dos cosas producen el perdón de pecado por la cruz y lo otro, que es su vida, vivida a la perfección, que es atribuida a mí, es el cumplimiento de la ley que es necesario para entrar al reino de los cielos, pero que yo no lo puedo hacer y otro lo hizo por mí, y esos son sus méritos. Esos méritos entonces son atribuidos a mi vida y Dios me deja entrar al reino de los cielos de esa manera. Entonces, habiendo dicho eso, yo quiero comenzar a hablar un poco cuál es la motivación para la expiación. La expiación es la muerte de Cristo que perdona mis pecados. Entonces, ¿cuál fue la motivación de esa expiación? Varias cosas. Voy a comenzar con dos que están en este texto. Su gracia y su justicia. Escucha como Romanos 3, 23 al 26 lo dice. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios nos justifica gratuitamente, sin pago alguno, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. De manera que la gracia de Dios es una de las cosas que motiva a Dios a perdonarme mis pecados en Cristo Jesús cuando Él muere. Pero seguimos leyendo. ¿A quién, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quién, refiriéndose a Cristo, Dios, Padre, obviamente, exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia? Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Dios. Ya vimos que la motivación primera fue su gracia, pero acá hay otra motivación que tiene que ver con su justicia. Nota cómo el texto dice que Dios exhibió públicamente como propiciación a su Hijo por su sangre a través de la fe, escucha, como demostración de su justicia. ¿Qué tú quieres decir con eso, Dios? Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia sobre los hombros de Cristo, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, esta es la idea. Los hombres comenzaron a ser descendientes de Adán y a propagarse, comenzaron a pecar, y la justicia de Dios permanecía violada todo el tiempo. Y Dios pasó por alto esos pecados a través de un sistema del cual hablamos un poco el domingo pasado y que yo revisaré rápidamente hoy. Pero llegó un momento donde Dios dijo, no, yo no voy a dejar mi justicia de esa manera. Primero, porque si la dejo así, dejo al hombre, a toda la humanidad que vaya al infierno. Y número dos, en mi perfección no voy a dejar mi justicia perfecta sin reivindicar. Y su Hijo estuvo dispuesto a reivindicar su justicia. Entonces, nota cómo el texto dice, Dios exhibió públicamente, no los romanos, no los judíos. Humanamente, así fue. Pero desde el punto de vista de Dios, quien cuelga a su Hijo en la cruz es Dios Padre. Porque si Dios Padre hubiese querido, hubiese podido enviar a todo el mundo a la salvación sin ninguna cruz y nadie lo podía cuestionar porque era el soberano. Pero eso hubiese dejado su justicia perfecta abochornada. Y Dios decidió que antes de yo dejar mi justicia sin ser reivindicada y mi santidad, si tengo que clavar a mi Hijo, lo clavo. Pero mi justicia no va a quedar sin ser reivindicada. Y su Hijo dijo, Padre, yo estoy dispuesto, clávame, poniéndolo en un lenguaje coloquial para que entendamos. Entonces, cuando el Hijo se cuelga en la cruz, la justicia de Dios fue satisfecha. Por eso es que el texto termina diciendo, de manera que Dios, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, claro que es justo porque no dejó su justicia sin cumplir. Si Dios manda a todos los hombres para la gloria, sin hacer reivindicar su justicia, no hubiese sido justo. Claro que no. Él es justo porque Él hizo que la justicia se cumpliera y lo hizo sobre los hombros de su Hijo. Y a la vez que sea Él el que justifica, Él es quien nos justifica en Cristo por medio de la cruz. Ok,
La otra motivación para la expiación es un texto que ustedes todos conocen, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió al Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Note, aunque no voy a entrar en la explicación de expiación limitada todavía, que este texto nos dice cómo se llega a la vida eterna, no me dice quiénes llegan a la vida eterna, que es una confusión a la que me estoy adelantando porque es una de las objeciones que luego van a traer para que no necesiten traerla. Este texto me dice que todo aquel que crea en Él tendrá vida eterna. No me dice quiénes creen en Él, que esa es la diferencia. Yo necesito aprender, al estudiar la palabra, no adjudicarles a los textos más contenido y significado de lo que ellos tienen. Este texto no dice absolutamente nada de quiénes van a creer, solamente dice que si tú vas a entrar a la vida eterna, tiene que ser a través de su Hijo. Todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, entonces el domingo pasado creo hablamos un poco de los méritos de Cristo. Y hablamos hoy también a manera de introducción. Cristo cumplió la ley y Él lo dijo, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir la ley sino para cumplirla. Eventualmente la ley iba a quedar atrás, pero no iba a quedar atrás por abolición, iba a quedar atrás por cumplimiento. Por eso es que Él dice, no vine a abolir la ley, no, porque si hubiera venido a eso, cuando Él llega dice, ok, ya no hay más ley. Él no vino a eso. Él vino a cumplirla, para que cuando fuera cumplida pudiera entonces quedar atrás. Eso es como alguien que es condenado a 10 años de prisión. Si abuelen su condena, a los 3 años, por ejemplo, lo dejan ir a su casa. Entonces el juez puede decir, yo he venido a ser juez para abolir su condena. Ahí viene y lo deja ir a su casa a los 3 años. Pero si el juez que entra dice, no, él tiene que quedarse en la cárcel los 10 años, y luego él tiene que hacer una presentación final para ver si ya finalmente cumplió correctamente. A los 10 años él cumplió su condena, el juez revisa el expediente y dice, ok, cumplió los 10 años, está libre, su condena queda liberada, pero no queda liberada porque se abolió, sino porque la cumplió. Entonces eso nos da una idea qué es lo que Cristo quiso decir cuando dijo que Él vino a cumplir la ley y ahí con eso acumuló sus méritos. Entonces los méritos de Cristo en su vida tenían que ver con el cumplimiento de la ley, pero en su muerte también él tiene méritos por la manera como lo hizo sin pecar hasta el final. Entonces parte de lo que Él hizo y que se ha aplicado a nosotros, está relacionado a nosotros, son sus sufrimientos físicos durante su vida. Cristo tuvo sufrimiento físico durante su vida hasta el punto que llegó a sudar gotas de sangre. Murió en mi lugar. Fue hecho pecado, dice 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que pudiéramos nosotros llegar a ser justicia de Dios en Él. Sufrió el abandono, Mateo 27:46, sufrió la ira de Dios en la cruz, convirtiéndose en nuestra propiciación. La palabra propiciación implica aplacar la ira, era una palabra de hecho del mundo pagano, aplacar la ira de un Dios por medio de una ofrenda. Usted sabe que aquellos que practican brujería, hechicería y todo eso, frecuentemente matan animales y toman la sangre y rocean a los adoradores con sangre, porque eso va a aplacar la ira de los dioses que están causando alguna enfermedad, algún desastre natural. Bueno, en este caso, la sangre realmente que es derramada es la sangre de Cristo, y esa sangre de Cristo ocurre en la cruz, ese derramamiento de sangre ocurre en la cruz. Jesús soporta la ira de Dios, y entonces ahora la ira de Dios contra el pecador, contra el Hijo, ya no está. O sea, yo puedo sufrir su disciplina, pero no su ira, porque la ira de Cristo cayó sobre los hombros, las espaldas de Cristo. Entonces, Él fue nuestra propiciación, que es lo que yo estaba diciendo aquí, y así es como la palabra lo presenta. Entonces, su sacrificio volvió a Dios propicio a mi persona. Este era Adán, este era Dios. Adán peca, Adán se vuelve contra Dios y Dios se vuelve contra Adán. Dios decide iniciar o continuar su plan de redención trayendo al Hijo. Dios se vuelve hacia los hombres, y ahora su Hijo, mi propiciación, permite que Dios pueda ser propicio a mí y que yo pueda voltearme hacia Dios también y encontrarlo. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok. Significado de la sangre.
porque tenemos que llegar a expiación y tenemos que llegar a limitada. Pero yo me estoy tomando mi tiempo para que usted pueda digerir eso bien. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Ustedes saben que su redención no fue a base de dinero, de oro, de plata, no fue a base de una penitencia, no fue a base de caminar de rodillas de aquí a algún lugar, no fue a base de besar medallitas, no fue a base, y no digo esas cosas de manera burlona, sino como la gente lo entendió en la época en que Lutero despierta una realidad. Entonces no es a base de eso. Digo, como la gente lo entiende hoy todavía en la religión de Roma, literalmente. Entonces el autor nos está recordando, no fue de esa manera, con oro y plata y nada de eso, fue con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. La necesidad de eso, bueno, Dios había mostrado, Dios había dicho, como expresa el autor de Hebreos en 9:22, según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el día que peque morirás. Por tanto, el pecado merece la muerte. Entonces, una de dos, o mueres tú o muere alguien. Bueno, va a morir mi hijo en tu lugar. Y antes del hijo, bueno, vamos a crear un sistema de corderos, de sacrificio, que ellos también van a morir y que será un puente hasta que el hijo llegue, como yo le expliqué el domingo pasado. No sé si todos estaban aquí. ¿Todos estaban aquí el domingo pasado? Todos estaban. Bueno, si usted no estaba, escuche el sermón y entonces podrá haber estado. Pero hay una ilustración que yo di con relación a préstamos e intereses que no voy a repetir ahora porque ya me escucharon, me estaría repitiendo. Pero en esencia, los corderos sirvieron de puente hasta que Cristo viniera y Dios aceptó temporalmente la sangre de los corderos como pago por el pecado de los hombres, ilustrando y apuntando a la vez que Cristo venía y que cuando Cristo viniera, Él iba a derramar esa sangre y entonces lo iba a hacer de una vez y para siempre. Por eso que el autor de Hebreos dice eso mismo, que Cristo se ofreció de una vez y para siempre. Roma no cree eso, Roma cree que con cada misa se celebra otra vez la crucifixión de Cristo, pero que es sin sangre, lo que llaman en inglés bloodless, que es un sacrificio real, una crucifixión real de la persona de Jesús en cada misa. Y de ahí la idea de que, como explicaba un padre en una ocasión, que ellos entienden que una sola, para decirlo como el padre lo dijo, que una sola santa misa es superior a todas las oraciones que han hecho todos los ángeles a lo largo de toda la historia, a lo largo de todo el tiempo. Pero es bajo el concepto de que Cristo está siendo crucificado otra vez. El autor de Hebreos dice que Cristo fue crucificado una sola vez y perdonó nuestro pecado una sola vez y para siempre. No más corderos. Que vamos a hablar ahora un poquito de las características de la expiación. Expiación es el pago de mi pecado a través de la muerte de Cristo. Bueno, la expiación fue penal y sustitutiva. Penal substitution, como se llama en inglés. Vamos a separar esas dos palabras. Penal, pagó un pago, pagó una deuda, pagó un precio. Eso es lo que implica la palabra penal. Y sustitutiva, que me sustituyó. A mí me tocaba pagarla, pero yo no la pagué. Entonces, cuando Él murió, su muerte, que es su expiación, tuvo dos características. Pagó un precio y número dos, sustituyó mi muerte. La palabra sustitutiva también ha sido llamada vicaria. Por eso es que al Papa le llaman el vicario de Cristo, el representante, el sustituto de Cristo aquí en la tierra. En este caso, tú podrías llamar a la expiación penal y vicaria, porque vicario implica sustitución del uno por el otro. Vamos a ver lo que dice 1 Pedro 3:18 con relación a la sustitución. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces ahí está, Cristo murió una sola vez, no se crucifica
una y otra vez cada domingo cuando celebramos el culto. No, Él lo hizo una sola vez y para siempre. Y tiene sentido porque como su sacrificio fue perfecto, no había que seguir sacrificando otra vez y otra vez, como pasaba con los corderos, que mira cómo el autor de Hebreos explica esto en 10:4. Porque es imposible que la sangre de los toros y de machos cabrío quite los pecados. Como es siempre imposible que la sangre de los corderos quite los pecados, entonces eso hizo que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, tuviera que venir y finalmente derramar su sangre. Los machos cabríos dejaban al hombre con la conciencia cargada. ¿Y cómo lo sabemos? Porque él tenía que volver otra vez a ofrecer otro macho cabrío. Él nunca ofreció un macho cabrío y se quedó tranquilo. Él ofreció un macho cabrío esta semana y la próxima semana o el próximo mes tuvo que volver otra vez con su conciencia cargada. ¿Por qué? Porque, como dice el autor de Hebreos, fue imposible que la sangre de los machos cabríos y de los toros quitara los pecados e incluso que calmara la conciencia, si usted sigue leyendo el autor de Hebreos. Mira lo que dice ahora en 9, 25 y 26 para reforzar algunas de las cosas que ya dije y ya expliqué. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. Eso es una contradicción, como explicamos, con relación a lo que la doctrina de Roma profesa y explica. Cristo no se ofrece en cada misa una y otra vez. Él no vino para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Él entra una sola vez. Pero tiene que volver, y tiene que volver, y tiene que volver. Cristo no lo hizo de esa manera. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Ahí está la sustitución permanente. Nosotros hablamos de sustitución permanente y sustitución temporal. La sustitución permanente es que Cristo pagó en mi lugar en la cruz una sola vez y ya, eso es permanente. La sustitución temporal es la que se practicó en el Antiguo Testamento cuando se sacrificaban los corderos, y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque era simplemente temporal. Ok, ahora comenzamos a ver la parte espinosa de esta doctrina, porque estamos hablando de que la expiación de Cristo, la muerte de Cristo, tiene características. Le di dos. Penal, pagó un precio por mi pecado, y sustitutiva, lo hizo en mi lugar. La próxima característica es si la expiación es limitada o ilimitada. Si la expiación, su muerte, fue ilimitada y decimos que Cristo murió por el pecado de todo el mundo, tendríamos que probar eso con la Biblia. Si decimos que la expiación de Cristo fue limitada, tenemos que probar eso con la Biblia. Y lo que las doctrinas de la gracia enseñan es que Cristo murió y pagó por los pecados de sus elegidos. Antes de entrar a la Biblia, yo le voy a hacer una pregunta de lógica. Antes de entrar a la Biblia. Pero si no entró a la Biblia, entonces usted no debe creer lo que voy a tratar de explicarle ahora. Cuando una persona va al infierno, o antes de eso, cuando yo entro a la gloria, ¿por qué yo puedo entrar a la gloria? Ok, sabemos que es por gracia. ¿Qué más? Cristo pagó por mis pecados. Y por tanto mi pago ya se hizo. ¿Cierto? Ok, ¿a qué va el no creyente al infierno? A pagar sus pecados. ¿Tenemos claro eso? Ok, asumamos ahora que Cristo pagó por el pecado de todo el mundo. ¿A qué irían los que se van al infierno? No habría por qué, porque sus pecados están pagos. Y si sus pecados están pagos, ¿dónde le corresponde estar? En el cielo. Es una pregunta de lógica, pero yo tengo que verlo en la Biblia. Pero tiene lógica que yo no puedo tener mis pecados pagos en Cristo e ir al infierno a pagar mis pecados otra vez, porque no sería justo pagar dos veces. Pago yo y paga Él. ¿Cierto? Número uno, si usted cree en el segundo punto de toda esta doctrina, la elección incondicional desde antes de la fundación del mundo,
Si Cristo ha hecho una elección de 100 personas desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué va a pagar por 200? Cuando su elección ya fue hecha. Tiene más sentido que Él viene a pagar por aquellos que Él eligió, el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a eso es que se llama expiación limitada o redención particular por un grupo particular de personas. Entonces, vamos a comenzar a ver textos bíblicos. Juan 6, 36 al 39. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Escucha ahora cuál es la voluntad del que lo envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo el que me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la salvación en relación a Cristo y en relación a este texto? Tec. Ok, pero vamos a ponerlo en términos, en lenguaje de este texto. Porque este texto no menciona palabras elegidos, entonces vamos a hablar de este texto nada. De todo el que el Padre le dio, esa es su voluntad. Su voluntad no es que no se pierda ninguno. Porque antes de entrar a esta sección ya alguien objetó eso, que si la palabra dice que la voluntad de Dios que no se pierda nadie, para ahí vamos a llegar. Pero yo tengo aquí claro cuál es la voluntad de Dios. Cristo dice, y esta es la voluntad del que me envió. Pum, 2 puntos. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y entonces, debido a eso, el texto anterior del 36, Juan 6, 36, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Y por qué vendrá a mí? Porque me fue dado. Porque me fue dado, por eso es que va a venir. Entonces vamos a seguir estudiando. Juan 17, 2, creo que lo mencioné en otra ocasión, pero todavía nos muestra más claramente esta particularidad de la misión y de la obra de Cristo. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Notaste que Cristo no dice, esto es Cristo orándole al Padre. ¿Ok? El Hijo orándole al Padre. Dice, tú, Padre, le diste autoridad sobre todo ser humano, toda la humanidad. Pero esa autoridad que Él tiene sobre toda la humanidad, Él la va a ejercer de manera particular, dándole vida eterna a todos los que tú le has dado. Ahí hay una particularidad, ¿sí o no? No dice, le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los seres humanos. No dice eso. Yo vengo con autoridad y yo vine a dar vida eterna. Pero yo vine a darle vida eterna a un grupo, a todo lo que tú me has dado. Porque esta es la voluntad del que me envió, que de lo que Él me ha dado, no se pierda ninguno. Se va viendo la Biblia cómo va la palabra, interpretando la palabra, pero vamos a seguir haciendo la misma cosa. Ok, estoy en expiación limitada o redención particular. Juan 10, 11 y 14 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por todo el mundo, por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. ¿Por cuáles ovejas? Por las mías. No solamente yo las conozco, ellos me conocen. Esto es una calle de doble vía. Yo sé quiénes son mis ovejas, pero eventualmente mis ovejas me conocen. Hay una garantía. No es que mis ovejas podrían conocerme. Cabe la posibilidad, lo más probable, eso no es lo que él dice. Mis ovejas me conocen. Aun si es camino a Damasco, tumbando a Pablo al piso, y ahí mi oveja me reconoció, sí, pero él me conoce. Porque como yo lo conozco a él, yo salgo a interceptarlo, y lo intercepto en la vida. Y cuando yo lo intercepto, él sabe quién yo soy. Juan 10, 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Hay otras ovejas. Él está hablando aquí de los gentiles, porque le está hablando aquí a los judíos en esencia, en Juan 10, que era como el movimiento cristiano era en los primeros años. Le dice, ustedes no lo conocen, pero ustedes no son los únicos. Yo tengo otras ovejas
entre los gentiles, que no estaba aquí descrito de esa manera, y yo tengo que salir a buscarla. Me es necesario traerlas. Entonces tú comienzas a ver que Cristo está usando un vocabulario de mis ovejas para luego usar un vocabulario que dice, la razón por la que ustedes no creen es porque ustedes no son mis ovejas. En Juan 10. En Juan 10 literalmente leeremos algo como eso. Seguimos leyendo en Juan 10, 24 al 29. Entonces los judíos le rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos va a tener en suspenso? Esto es un diálogo interesante. Cristo viene revelándose y los judíos vienen y le dicen, ¿tú sabes cuál es tu problema? Que tú no hablas claro. ¿Hasta cuándo tú nos vas a tener en suspenso? Si tú hablaras claro, nosotros creeríamos. Entonces, este suspenso, este misterio, yo no entiendo que eres, que no eres, que eres el Hijo de Dios, que eres el Mesías, pero nada de eso está claro y por eso que no hemos creído. O sea, el problema no somos nosotros, la incredulidad, eres que tú no eres claro. Y Jesús dice, ok, ¿este es el problema? Ok, escucha a los judíos todavía. Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. ¿Te das cuenta que el problema es que tú no nos estás hablando claro? No es que yo tenga el corazón duro, ni que soy ciego, ni que no quiero creer. El problema eres tú, que no habla claro. Cristo dijo, ok, ¿ustedes realmente quieren la respuesta? Pues aquí va. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ahora lo tienen claro. O sea, ¿tienen claro cuál es el problema de por qué no creéis? Si fueran mis ovejas, ya hubieran creído. La razón es que este pan que yo hablo no es para ustedes, para mis ovejas. Y no es cuestión de que yo no hablo claro. Yo estoy hablando claro. Pero ustedes no son mis ovejas. Ups. En buen dominicano le salió el tiro por la culata. Porque ellos querían claridad y Cristo les dijo, pues te voy a dar claridad. Mis ovejas oyen mi voz y ellos no la están oyendo. Y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? A mis ovejas. Y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ahí está Cristo hablando. Más claro de ahí, si usted no entiende eso, ese texto que yo leí, díganme qué parte de vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, ustedes no entienden, para ver si yo entiendo. Porque para mí está claro que hay una sola razón por la que este grupo no creía. No eran de sus ovejas. Y como ellos querían una respuesta clara, Cristo se la dio. Juan 17, del 1 al 11, lo vamos a ir viendo ahora, este grupo particular. Esta expiación se llama redención particular. Vamos a ver si hay un grupo particular. Porque si hay redención particular, por aquel vino a morir, debe haber un grupo particular. Que lo hemos estado viendo ya, pero lo vamos a abundar. Juan 17, donde Cristo está orando todavía. Ya leímos Juan 17, 2. Estamos leyendo porciones. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique, a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todo lo que tú le has dado. Leímos eso, entonces seguimos avanzando. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Cristo dijo, yo terminé en la tierra, ¿sabe cuándo? Cuando yo terminé la obra que tú me diste. ¿Te das cuenta de lo coordinado que está la vida de Cristo con la obra? Terminada la obra que tú me diste, ya mi vida no tiene sentido, ya me puedo ir. Entonces Cristo no dice, Padre, gracias porque yo le di comida a todo el mundo que tenía hambre, gracias porque yo sané a cada enfermo. No, Él dice, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que tú me diste que hiciera. Ya eso fue lo que hice. Y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre. Un momentito, antes de seguir. No lea el texto. ¿A quién? Él me va a decir a quién. Pero él está hablando con el Padre. Es una conversación de padre a hijo que puede ser que ellos hablen cosas que quizás el hombre no quiera oír. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
No le he manifestado tu nombre a todo el mundo. Yo le he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. La razón por la que ellos valen alguito no es por lo que ellos son, es porque tú me lo has dado. Y esta es tu ofrenda de amor para conmigo. Y yo lo que estoy apreciando es el regalo que tú me has hecho, una humanidad redimida que me adorará por el resto de la eternidad. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. ¿A quiénes le manifesté mi nombre? A los que tú, o tu nombre, a los que tú me diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Esto no es un grupo particular. Estoy orando por todo el mundo, no, Padre. Ya yo estoy a punto de irme y hay un grupo en particular por el que yo vine con una misión particular. Yo ruego por esos, por ellos. No ruego por el mundo. Sino, ¿por quién entonces que tú estás orando? Por lo que me has dado. ¿Y por qué tú haces eso, Jesús? Porque son tuyos, Padre. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. ¿Por quién está orando Jesús? Por un grupo particular. Y no por el mundo, Él lo dice claramente. Seguimos. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Tú puedes creer que a horas de Cristo morir estaba orando por mí? Yo ruego por ellos, pero quiero que sepa, Padre, que yo estoy rogando por todos los que han de creer. Ahí estaba yo incluido. Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo. ¿A quién es que yo quiero conmigo? A lo que me has dado, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, a lo que tú me diste, recuerda. Y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Que vamos a pararnos un momentito para entonces seguir a la próxima porción. ¿Te das cuenta que hay un grupo particular? Y que Cristo vino a morir por ese grupo particular. Oró por ese grupo particular. Dijo que vino con autoridad sobre toda carne para dar vida eterna a ese grupo particular. ¿Cuál es ese grupo particular? Aquellos que me diste. Y esta es la voluntad del Padre, que de los que me diste no se pierda ni uno. De manera que si me pierdo, ¿qué implica eso con relación a la voluntad de Dios? No era de lo que Dios le había dado al Hijo, ni era parte de su voluntad. ¿Está claro eso? Cuando yo encontré todo esto, yo entré en una crisis, porque yo no quería creer nada de eso. Porque eso me quitaba todo crédito, me quitaba todo control, me dejaba con cero participación en mi salvación. Y yo no quería eso, yo quería un poquito de mérito. Un 1%, un 2%, pero yo quería que me reconocieran algo. Y Dios dice, es que tú no entiendes. Pero está claro. O sea, no es que yo no lo he revelado, está claro. Los judíos vinieron con esa historia de que tú no hablas claramente. Yo le dije, bueno, está bien, pues como toda pregunta honesta merece una respuesta honesta, aquí va la honestidad. La razón por la que ustedes no creen es porque no son de mis ovejas. Pero mis ovejas oyen mi voz. Ok. Supongamos ahora que alguien que está aquí dice, no, pues yo no creo en eso. Yo creo que la expiación es ilimitada para todo el mundo. Ahora sí yo tengo un problema teológico y grave. Vamos a verlo en un texto solamente. Romanos 6, del 1 al 8. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Escucha bien ahora, a ver si que tú entiendes. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él. Vamos a pararme un momento. Vamos a leer eso otra vez para que me diga qué tú entiendes por eso. ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué quiere decir eso? Todos los que hemos sido bautizados con Él, hemos sido bautizados con su muerte. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Algo tiene que ver con bautismo y muerte. Cuando yo fui bautizado en Jesús, yo fui bautizado en su muerte, asumiendo un bautismo genuino, real. ¿Qué significa eso? No, ya yo morí. Yo morí al pecado. Incluso cuando yo fui a bautizarme, ya yo había muerto al pecado. Tiene que ver con la muerte de Cristo, recuerda. Yo fui bautizado en Cristo y fui bautizado en su muerte. Ok. Cuando yo fui bautizado en Cristo, mi bautismo realmente fue en su muerte, porque su muerte fue la que expió mis pecados y yo he sido muerto y enterrado con Él. Por eso es que cuando Él resucita, yo resucito. Dios nos ve en las regiones celestiales sentados, dice el autor de Efesios capítulo 1, que estamos sentados en las regiones celestiales. Yo estoy sentado en las regiones celestiales ahora mismo. No, yo estoy parado en la IBI. Pero hay alguien que está sentado en las regiones celestiales. ¿Y cómo se llama? Cristo. Y cuando Él murió, yo morí. Y cuando Él resucitó, yo resucité. Y mi bautismo me identificó con su muerte. De manera que si morí con Él, ¿qué va a pasar conmigo? Ok. ¿Seguro? Ok, entonces por definición la expiación no puede ser ilimitada, por lo que vamos a ver ahora. ¿Qué vamos a seguir? Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Vamos para Nueva York. Si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, Cristo murió, fui unido. ¿Por qué fue unido? Porque Él expió mi pecado. Si eso ha ocurrido, yo tengo una certeza. ¿Y la certeza cuál es? Que nosotros seremos unidos a Él también en la resurrección. De manera que todo aquel por quien Cristo murió, fue unido a Él en ese momento, tiene garantía de su resurrección. Si hago la expiación ilimitada, eso implica que la humanidad entera va a resucitar para salvación. Eso es lo que el texto está diciendo. Por todo aquel que fue identificado en la muerte de Cristo, vía el bautismo, que implicaba lo que ya había ocurrido con él tiene garantía que Él murió en Cristo y Él va a resucitar en Cristo. Entonces ahora yo tengo un problema mucho mayor, porque ahora yo no... ¿Cómo explico yo que Cristo, toda esta gente que murió en Cristo, la humanidad entera, uno van para el cielo y otro van para el infierno? No tengo cómo explicarlo. Pero si yo tengo expiación limitada, yo tengo una explicación sumamente clara y teológicamente consistente. Todos por los que Él murió, todos van a resucitar a vida eterna. Porque la identificación en la muerte implica identificación en la resurrección. Ok, hay objeciones en la audiencia. Yo voy a evitar la mayoría. La vamos a comenzar a ver ahora. Número 1. Pastor, pero es que mire, este versículo dice en Juan 1:29. Al día siguiente vio Jesús que venía hacia él. Vio a Jesús que venía hacia él. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pastor, del mundo. No de un grupo. ¿Ok? Y es más, pastor, hay más pasajes que hablan de eso. Mire, 1 Juan 2:2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Bueno, ahora si usted tiene problema, pastor. No, mire, le voy a dar otro pasaje. 2 Corintios 5:19. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, pastor, consigo mismo,
y no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, vamos a un razonamiento lógico antes de seguir. Si Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, el mundo entero debe irse para la gloria. ¿Cierto? Pero no se va el mundo entero para la gloria. De hecho, muchos son los llamados y pocos los escogidos. De manera que usted va a tener que explicarme eso, pastor. La palabra mundo abarca a toda la humanidad y no solo a los judíos. Le vamos a dar varias explicaciones. Los judíos creían todo el tiempo que la salvación era a través de Abraham y solamente ellos se iban a salvar. De hecho, los judíos entendían que los gentiles eran combustible para mantener el infierno prendido. Literalmente. Y Cristo le está ayudando a entender, ustedes están equivocados, yo tengo otras ovejas de otro redil que ustedes no conocen y yo tengo que hacerla entrar. Y cuando yo venga, yo vengo no para un grupito de judíos, yo vengo para el mundo, que incluye, la mayoría del mundo no son ustedes, son gentiles, pero ustedes no lo saben. Déjame ilustrarlo de otra manera. Hechos 9:27. Pablo está en Éfeso y hay un problema porque Pablo ha predicado la palabra de tal manera que la gente decidió quemar todas las estatuillas a la diosa Diana. Y entonces viene este fabricante de estatuillas, reúne a otros y dice, Pablo no está quebrando el negocio, mira, no quieren comprar estatuillas y la que tienen la están quemando. Y dice, y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, se despojará después de su grandeza. ¿La diosa Diana la adoraba el mundo entero? No. El mundo entero es una expresión. ¿Usted no ha oído cuando alguien le pregunta a otra persona, ¿y quiénes fueron anoche? Ahí estaba todo el mundo. ¿De verdad que estaba todo el mundo? Ni siquiera toda la IBI. ¿Qué quiso decir? Cuando en el culto del domingo, en la conferencia de Revolución Moral, ahí estaba todo el mundo. ¿Qué usted entiende por eso? Que había mucha gente, y ahí entre esa mucha gente había hombres y mujeres de edad, otra edad media, otros jóvenes, quizá había gente minusválidos, todo tipo de personas. La palabra mundo entero, ni en la Biblia significa eso. Ahí está la diosa Diana, que está siendo adorada en Asia y el mundo entero. No, la diosa Diana no era adorada. La diosa Diana ni se conocía en muchas partes del mundo conocido. Y otras veces se conocía con otro nombre, pero esa otra parte del mundo que le tenía otro nombre no sabía quién era la diosa Diana. Es una expresión para implicar la humanidad en general, pero no todo el mundo en particular. Y tengo que seguirlo demostrando si eso es verdad. Hechos 19:27. Este otro pasaje que usa la palabra mundo entero. Pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga, o sea, Pablo, y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Entonces los judíos no estaban en el mundo entero. Sin embargo, él dice que Pablo estaba causando disensiones entre los judíos por el mundo entero. No, eso no es verdad. Había muchísimas regiones en las que Pablo no había estado. No había estado en Roma todavía, cuando está aquí en esta parte de Hechos 19. No había estado en España, está usando la palabra el mundo entero. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Qué quiere decir Lucas cuando dice que ellos estaban diciendo que Pablo estaba causando disensiones por el mundo entero? Se está moviendo por todas partes. Está moviendo por todas partes y por todas partes que va, él crea un problema. Es una expresión que abarca muchos, gran territorio, como lo vimos ya, la humanidad en general, porque Cristo murió por hindúes, por chinos, por americanos, por peruanos, por dominicanos, por blancos, por negros, por amarillos, por hombres altos, por hombres pequeños, por mujeres, etcétera, etcétera. Entonces eso es parte del mundo.
Y esto es una buena expresión que usted puede recordar. Cristo murió por todos los hombres sin distinción de si son chino, americano, dominicano, pero no por todos los hombres sin excepción. Es una diferencia. Cristo murió por todos los hombres sin excepción de sexo, de edad, de género, de nacionalidad, pero no de todos los hombres sin excepción. ¿Por qué lo dejó claro? Yo le di tu nombre a conocer a aquellos que tú me diste. Entonces no es sin excepción. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Entonces no es sin excepción. Hechos 13:48. Y creyeron todos los que estaban destinados a vida eterna. ¿Quiénes creyeron? A vida eterna. La condición para llegar a haber creído es haber sido ordenado a vida eterna. Entonces creyeron todos los que estaban ordenados a vida eterna. ¿Y qué le pasó al resto? No creyeron. ¿Por qué no creyeron? Porque no estaban ordenados a vida eterna. No es sin excepción. Es el mundo en general, sin distinción de color, de raza, pero no sin excepción. Pero seguimos. Este fue, creo, el texto que se trajo al principio como una objeción. Yo dije, yo voy a llegar ahí, tengo varios slides para responder eso. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bueno, como la palabra tiene que interpretar la palabra, usted, pastor, va a tener que desenredarme eso. Porque Juan 6:36 al 39 dice, y esta es la voluntad de Dios, que de todos los que Él me ha dado no se pierda ninguno. ¿Usted entendió eso, verdad? Pero ahora este texto dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Yo no voy a creer más en la Biblia, porque en la Biblia se contradice. Bueno, vamos por parte. Isaías 46:10 dice y 11, todo lo que quiero, realizaré. ¿Ok? Bueno, piensa en eso ahora. No queriendo que nadie perezca. Abajo que dice, todo lo que yo quiero, yo realizo. Pero resulta entonces, si Dios no quiere que nadie se pierda, y todo lo que Él quiere lo realizaré, pues todos se van a salvar. Vamos a llegar ahí. Esa sería la conclusión. Si Dios dice todo lo que quiero lo realizo, y el texto dice que Dios no quiere que nadie se pierda, entonces todo el mundo se va a salvar. El problema es que la palabra todo, y lo vamos a demostrar, tiene otro significado, que no es el 100% de los individuos. Lo vamos a ver en más de un texto de más de una manera. En 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. En ese verso, la palabra todo, ¿qué significa? Lo que Él le ha dado, no el 100% de la humanidad. Vamos a seguirlo viendo. En Juan 17:2, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú me has dado. La palabra todos, ¿qué significa ahí? ¿Perdón? De ese grupo que tú le has dado. Entonces ahora, si yo echo para atrás, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, y lo pongo en paréntesis, que tú le has dado, ven al arrepentimiento, ahora sí, porque todo significa otra cosa. Pero lo vamos a seguir viendo. Pero ahora tiene sentido, ahora la palabra es congruente. Ese todo se está refiriendo a todo lo que tú le has dado, eso es lo que Él quiere, que vengan al arrepentimiento. Juan 17:24, Padre, quiero que los que me has dado estén también contigo donde yo voy. Ese es el todo, los que me has dado. Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, ese es el todo. Y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. O sea, alguien se perdió, sí, Judas, pero los otros 11 no. ¿Por qué? Porque Judas tú no me lo diste. Entonces, esos 11 eran el todo de los dados. Judas no era parte de ese todo. Entonces, yo decía que en el Nuevo Testamento, la palabra todo frecuentemente significa todo tipo de persona
y no el 100% de los individuos. Todo tipo de personas, como ya dije, independientemente del sexo, de la raza, de donde vivan, de su estatus social. Y yo tengo que probar eso, porque yo no puedo simplemente decir eso, irme para mi casa y pensar que ya yo lo convencí. Yo tengo que probar que todo en la palabra de Dios no significa el 100% de los individuos. En la misma palabra. No solamente con los textos que ya traje, con otros textos. Pero sí implica frecuentemente todo tipo de personas. Entonces vamos a ver algunos textos. Juan 12:32. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Ahí significa el 100% de la persona. Hello. Ustedes deben ser teólogos ya. Cristo, cuando fue levantado en la cruz, ¿atrajo a todo el mundo? No, porque lo estaban crucificando, incluso lo estaba rechazando prácticamente todo el mundo. Pero José de Arimatea parece que creyó. Y Nicodemo parece que creyó. Y vinieron y buscaron su cuerpo. Cuando yo sea levantado, a todo lo que tú me has dado, ellos van a creer. Yo lo voy a traer hacia mí. Mateo 10:22. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Usted es odiado por todo el mundo? No, pues entonces no es el 100% de los individuos. Pero ahí dice todo, pastor, yo sé. Pero si todo significa todo tipo de personas, entonces sí, yo he sido odiado por todo tipo de personas. Jóvenes, viejos, hombres, mujeres, americanos, dominicanos, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta que todo no es el 100% de los individuos? Sigamos. Marcos 1:5. Y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Usted cree eso? En el término del 100% de los individuos. O sea, el 100% de la ciudad de Jerusalén se desplazó, le confesó su pecado y lo bautizó. ¿Usted cree eso? No, ni en 1.000.000 de años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo tipo de personas de Jerusalén venía donde él, mucha gente, y todo tipo de personas venía donde él. ¿Te das cuenta que tú tienes que ver si es consistente la palabra con la palabra? Ok. Yo creo que ese era el último todo que quería enseñar. Entonces, conclusión. Cristo murió, esa es su expiación, por un grupo de personas particular, de ahí el nombre expiación particular, que el Padre le dio al Hijo. Y Él vino con autoridad sobre toda carne, pero para dar vida eterna solo a lo que el Padre le ha dado. Un grupo de personas no ha creído y no cree y piensa que Dios no le ha dado suficiente evidencia. Y Cristo le dice a ese grupo de personas hoy lo mismo que le dice al otro. No, vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, pero mis ovejas oyen mi voz. Número 4 o 5, ya no sé. La palabra todo no implica el 100% de los individuos demostrado en la misma palabra. La palabra el mundo entero no significa el 100% de los individuos. No, ya lo vimos, lo voy a repetir ahora. Implica todo tipo de personas, mucha gente, un gran grupo. A Pablo no estaba causando problemas en el mundo entero. No había ni siquiera recorrido ni la mitad del mundo. Y sin embargo el texto dice que él estaba causando problemas en el mundo entero. Ni en la Biblia el mundo entero significa el 100% de los individuos. Y lo mismo con la palabra a todos. La palabra sí es clara que todo lo que Dios quiere, lo realiza. Entonces Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y para cerrar con broche de oro, en Romanos 11, 25 y 26, dice que cuando la totalidad de los gentiles haya entrado, refiriéndose a la salvación, entonces todo Israel será salvo. Ok, pregunta, ¿cuál es la totalidad de los gentiles? Lo que el Padre le dio, porque de lo contrario yo voy a tener que poner a la humanidad entera gentil en la gloria. Cuando la totalidad de los gentiles haya entrado, entonces habrá un avivamiento en Israel y todo Israel será salvo. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando la totalidad de los elegidos en la eternidad pasada, del grupo de los gentiles, haya entrado, entonces Dios volverá a trabajar en Israel otra vez, que no ha estado trabajando de manera masiva. Y entonces todo Israel será salvo. ¿El 100% de los judíos? No creo. Pero el remanente completo de Israel será salvo, pero será un gran avivamiento otra vez, por la manera en que la palabra todo es usado. Todo no es usado como el 100% de los individuos, pero tampoco es usado para significar un chin.
por poner un dominicano, mucha gente o mucha región. Entonces, esa es la explicación a la expiación limitada. La realidad es que si usted compra los otros puntos, yo no veo cómo usted puede rechazar esto, porque sería teológicamente inconsistente. Si usted compra que Cristo eligió desde antes de la fundación del mundo incondicionalmente, ya yo terminé. Porque esa elección tiene que ir apareada ¿con qué? Con una muerte. Y esa muerte es la que paga por los elegidos. Entonces esto de la expiación limitada es una enseñanza que se cae de la mata si yo entendí elección incondicional y gracia irresistible. El resto es, en buen dominicano otra vez, un fly al catcher. Porque eso es como lo lógico, lo otro sería ilógico. El próximo punto, a usted le va a gustar. Que es la perseverancia de los santos, que usted verdaderamente nació de nuevo, usted no se pierde. Si usted no disfruta de esa doctrina, no sé qué usted disfruta. Pero